¿Qué tal mis amigos de Top de Todo? Me alegra poder saludarlos hoy en esta noche oscura. Gracias a nuestro suscriptor José de Jesús Vélez que me dijo que ahora hiciera un Top 10, pero de historias de terror. Sin duda hay muchas historias de terror que hemos escuchado, pero yo creo que las que más nos han dado miedo son las que nos cuentan personas cercanas a nosotros, personas en quienes confiamos, que nos aseguran que lo que vieron, lo que pasaron fue real. Y cuando lo cuentan, nos quedamos tan asombrados que nos deja como esa espinita, inclusive que hasta nos sentimos de una manera identificados. Pues muy bien, este top 10 es acerca sobre personas de a mi alrededor o que me han comentado sus historias y les quiero comentar el día de hoy. Y pues muy bien, en el número 10, esta historia nos la escribe nuestro suscriptor Cristian. Él nos comenta que en una ocasión fue a visitar a su abuela. Vamos, que no ha ido a visitar a su abuela y que a veces esas casas parecen un poco medio de miedo. Bueno, nos cuenta Christian que en esta ocasión, mientras él estaba explorando la casa, la abuela amablemente le pidió que si le ayudaba a limpiar una ventana. Él amablemente le dijo, ok, abuela, está bien. Dice que aproximadamente era en la hora en que empieza a oscurecer, que más o menos es como a las 7 de la noche. Entonces, mientras él estaba limpiando la ventana, obviamente se podía ver el reflejo de él en la ventana. Entonces dice que ya una vez que terminó, estaba poniendo la cortina. Una vez que la puso, la sacudió. Y solamente al sacudirla, el reflejo se supone que debe hacer la misma acción. Pero nos dice Christian que lo dejó impresionado. Él no suele creer en ese tipo de cosas. Dice que cuando hizo este movimiento, dice que la persona que estaba enfrente de él, que es él, simplemente se quedó parado, se quedó quieto, mientras él sacudía la ventana. Obviamente eso lo dejó bastante impresionado, salió corriendo y literalmente no quiso saber nada de ese día. Sin duda son experiencias bastante traumatizantes. Así que dime, ¿tú qué harías si estás frente al espejo, frente a tu reflejo, y hace algo diferente a ti? ¿Cuál es tu reacción? ¿Qué pensarías en ese momento? Esta historia nos platica nuestro suscriptor Javier. Pues muy bien, él nos comenta que él nunca ha pasado por cosas paranormales, pero dice que él empezó a noviar con una persona. Esta persona hacía cosas extrañas. Le gustaban mucho las cosas de ocultismo, eh, cosas de ese estilo. Dice que en una ocasión él se fue a quedar a dormir a la casa de ella. Entonces, cuando los dos se fueron a dormir, estaban los dos acostados. Dice que empezó a sentir una sensación extraña. Entonces, mientras los estaba abrazando, dice que de repente sintió un silencio total. Y de repente empezó a escuchar como unos susurros en el oído. Y dice que esos susurros se escuchaban así. Algo así. Y dice que mientras escuchaba esos sonidos, que había como un viento, así como si le estuvieran sacudiendo la cabeza, mientras le hacían esos susurros. Y dice que abrió los ojos, entonces la habitación se veía tranquila, no se veía nada, pero sentía como si alguien estuviera sacudiendo la cabeza, susurrándole al oído. Sin duda una experiencia bastante traumatizadora. Obviamente después dice que terminó con esa persona y simplemente eso que pasó jamás le volvió a pasar. Así que dime, ¿a ti te ha pasado algo parecido? La siguiente historia nos la platica nuestro suscriptor José. José, él trabajaba en una empresa, a lo que él me cuenta. Entonces, obviamente muchas empresas rolan turnos, hasta inclusive 3, mañana, tarde y noche. En esa ocasión estaban trabajando en el turno de noche. Obviamente la producción es más tranquila, no hay tanta gente. Entonces, mientras él estaba en un rincón, quizás
esperando que se pasara el tiempo, distrayéndose en el celular. Dice que volteó a ver hacia un cierto lugar. Entonces cuando volteó a ver, pudo ver una figura extraña. Una figura de algo que muchos han dicho que se aparece ahí. Una niña. Así es, una niña que yo creo que hemos escuchado que siempre que se aparece en algún lugar, ya sea en una empresa, en una escuela. Pero él se sintió muy consternado. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Tomó su celular, enfocó ahí y tomó una fotografía. Que es esta que te voy a mostrar. Dime, ¿puedes ver tú algo? ¿O crees que simplemente por el efecto de la noche, el sueño, ya simplemente estaba viendo cosas que son de más? Coméntamelo, por favor. La siguiente historia nos lo platica nuestro suscriptor Raimundo. Él comenta que él vivía en su casa con su madre y sus dos hermanos. En una ocasión su mamá trabajaba de noche, entonces dice que simplemente ella no estaba, ellos se quedaban solos en casa. Sus hermanos, uno tenía 15 años, otro 13, y él tenía en ese momento 10 años. Entonces cuenta que mientras estaban dormidos, obviamente era como una tipo vecindad la casa, entonces escuchó claramente cómo se abrió la puerta de la entrada. Él obviamente por el miedo simplemente abrió los ojos y se quedó mirando. Dice que entró una silueta de una persona, una mujer, una señora, pero solo se veía lo que es la sombra. ¿Qué fue lo que hizo esta señora? Esta sombra. Dice que se fue a la cocina, a donde está la estufa. Había una olla donde habían hecho un caldo muy grande. Dice que lo que hizo es que abrió la cazuela, se asomó en ella un buen rato, la cerró y dice que después fue a donde estaba su hermano, el mayor. Se quedó parada, así mirándolo mientras él estaba dormido. Y lo que hizo fue agacharse y mirarlo directo a los ojos. Dice que se quedó así aproximadamente durante unos 10 minutos. Lo más impresionante es que a la mañana siguiente, obviamente él con dudas, pues le platicó a su hermano lo que pasó. Él se quedó en shock porque le dijo, es exactamente lo que yo vi. Dice, yo estaba dormido y también escuché esa puerta. Vi a la señora cuando se acercó, destapó la cazuela, la vio y se acercó a mí y se me acercó así viéndome. Yo estaba paralizado, no me podía mover. Quería gritar y no podía. Esto los dejó desconcertados. Le platicaron eso a su mamá. Y se cree que a lo mejor pudo haber sido alguna persona que haya vivido ahí, que simplemente falleció y simplemente estaba recorriendo su casa. Después de eso llamaron a un sacerdote, hicieron unas prácticas para evitar que esto volviera a pasar y al parecer todo volvió a la normalidad. Así que dime, ¿tú qué harías al encontrarte en esta situación? Doctora Fabiola. Ella nos dice que en una ocasión su familia iba a salir de fiesta, pero ella pues no quiso ir, se quiso quedar en casa. Pues bien, ella se quedó sola, estaba en la sala y prácticamente la única luz que había era la del televisor. ¿Qué es lo que estaba viendo ella? Estaba viendo películas de terror. Entonces, pues obviamente estaba la televisión enfrente, ella estaba en el sofá y había otros dos sofás a los lados. Entonces ella cuenta que mientras estaba viendo la televisión, al lado en los sillones empezó a ver unas sombras pequeñitas que caminaban de un lugar a otro. Y mientras eso veía que se hacían grandes y hacían chiquitas y se movían de un lado para otro. Eso lo desconcertó mucho a ella, que sin dudarlo apagó la televisión y se fue para su cuarto. Empezó a escuchar como unos
unos pasos en la azotea y pues prácticamente no había nadie. Entonces obviamente le empezó a dar miedo. Lo que hizo fue apagar el televisor. Y mientras lo iba apagando, dice que escuchó cómo estaban bajando las escaleras. Entonces ella, totalmente muerta de miedo, entrando en pánico, lo que hizo es entró rápido a su habitación, se encerró, le puso llave, perdón, seguro, se acostó en su cama y se puso una cobija. Se puso a rezar. Y mientras estaba rezando, dice que la puerta la estaban golpeando, así como si querían entrar, pero así golpeándola fuertemente. Simplemente por el susto, por los nervios, perdió el conocimiento. A la mañana siguiente que despertó, todo parecía que no había pasado nada, pero ella asegura que lo que vio y lo que escuchó fue algo real. Así que, ¿tú qué piensas? La siguiente historia la de la suscriptora Jimena. Ella actualmente tiene 18 años, pero dice que a la edad cuando tenía aproximadamente 7 años, sus papás le acostumbraban a regalar cosas. En una ocasión dice que le regalaron una muñeca que ella anhelaba tanto. Era de esas muñecas que prácticamente las cuidas como si fueran bebés. Y pues obviamente funcionan con baterías y al ponerle pilas hacen ciertos movimientos, inclusive hasta dicen frases. Inclusive traía como su biberón. Entonces la muñeca decía algo así como hungry, hungry mommy. O sea, como tengo hambre, mamá. Entonces pues le daba el biberón y se calmaba. Pues muy bien, ella estaba encantada con ese regalo. Era su sueño, literalmente. Obviamente, pues mientras iba pasando el tiempo, las pilas se le fueron acabando. Entonces, pues se las quitó y pues las tiró mientras en lo que compraban otras baterías. Pues muy bien, en una ocasión, dice que mientras estaban todos dormidos, la muñeca empezó a hablar. Empezó a decir esta famosa frase, Hungry Mommy. Y pues ella se levantó y, o sea, qué show. Y pues prácticamente dice que en una ocasión que estaba hable y hable. Dice que los papás se levantaron y sus papás la regañaron, le dijeron, o sea, le compraste pilas y te dijimos que esperaras. Le dije, yo no les he puesto pilas, entonces ¿por qué está hablando? No sé, papá, a lo mejor alguien más se las puso. Entonces los papás dicen que fueron con la muñeca y dice que la voltearon, le quitaron la tapaderita y cuando vieron que no tenía pilas. Y exactamente cuando vieron eso, la muñeca dijo, Hungry Mommy. Pues dice que la botaron, la tiraron, se la llevaron y no quisieron volver a saber más de ella. Sin duda, una de las cosas que más nos ha perturbado cuando somos niños es sobre la historia sobre nuestros juguetes, que quizás que se muevan, que hagan movimientos. Sin duda, eso en algún momento nosotros cuando éramos niños y teníamos nuestros juguetes, nos lleva a causar mucho miedo, quizás el verlos moverse, escucharlos hablar. Quizás fue una de las cosas más traumatizantes. Así que dime, si a ti te hubiera pasado eso, ¿qué hubieras hecho? La siguiente historia nos lo platican dos hermanos. Estos dos hermanos obviamente tenían muchos más, pero desgraciadamente un día perdieron a su padre. Entonces en una ocasión, ya habían pasado los días aproximadamente, no mucho, como unos 15 días yo creo. Entonces, bueno, ellos a lo que cuentan, él le gustaba mucho escuchar música, como muchos de nuestros padres, ¿verdad? Que muchos de ellos se acostumbraban a poner la música alto mientras tomaban, se emborrachaban y pues se desvelaban prácticamente en eso. Tenían un grupo favorito, en este caso el papá. Entonces dice que en cierta ocasión, mientras ellos estaban dormidos, obviamente ya habían pasado 15 días y dice lo más curioso, era la madrugada casi, te voy a decir como la 1 de la mañana. Entonces dicen que el estéreo
se prendió solo. Así estaba apagado. De repente se prende a todo volumen y sonaba la música de las canciones que a su papá les gustaba escuchar. O sea, prácticamente es como si él estuviera ahí, hubiera llegado borracho, hubiera prendido el estéreo y subirlo. Prácticamente sí, pero ya habían pasado 15 días desde que había fallecido. No había nadie. ¿Por qué se prendió? ¿Por qué se puso ese volumen? ¿Por qué especialmente esas canciones? Obviamente esto al escuchar se quedaron paralizados. Y obviamente tenían que ir a apagar el estéreo porque pues obviamente iban a despertar a todos los vecinos, pero ninguno de los dos se animaba. Y pues ahí entre, ve tú, no, voy yo, no, ve tú. Pues ya finalmente uno de ellos se animó y apagó el estéreo. Lo desconectaron. Y pues prácticamente es algo inexplicable. Así que dime tú qué piensas que haya podido hacer. La siguiente historia nos la platica nuestro suscriptor Javier, que le gusta que le digan Javis. Él nos platica una historia acerca de su abuelo. Dice, obviamente anteriormente pues todo era rancho. Dice que en una ocasión pues su abuelo venía de su trabajo. Y pues obviamente llegó a una cantina a tomar y todo eso. Y pues obviamente como hombres de pueblo pues les gustan mucho las mujeres. Dice que mientras venía caminando, dice que el camino eran como parcelas. Entonces dice que a lo lejos vio así una mujer muy guapa y muy elegante. Dice que la mujer le dijo, hola, ¿a dónde vas? ¿Me haces compañía? Y pues él en su momento dijo sí, pero mientras se fue acercando empezó a sentir como un escalofrío, una mala vibra. Entonces eso no le latió. Dijo, sabes que no, tengo familia que me está esperando y no quiero llegar tarde. Entonces también se le hizo raro que hacía una mujer de esa clase en un lugar así. Entonces dice, pues él iba caminando, pero la mujer lo seguía siguiendo. Y la mujer tratando de convencerlo, mira, vamos, te vas a divertir. Pues mientras le decía eso, él empezaba a sentir una mala vibra. Cuando por fin llegó a su casa, dice que cuando quiso abrir la puerta se cerró sola, así como si alguien la empujara. Dice que en ese momento su cuerpo desde los pies hasta la cabeza se empezó a congelar de miedo. Entonces empezó a abrir y mientras se hacía eso le decía, ven conmigo, te vas a divertir. Entonces lo que hizo, por un momento se quedó quieto y en eso se echó a correr, se metió a su casa como pudo, cerró con llave, abrazó a su hijo más pequeño, que era creo que su padre, el padre de la persona que nos está contando esto, y dice que se empezaron a escuchar arañazos en la puerta. Y después de eso se escuchó un trueno. Y después de eso hubo un silencio total. A la mañana siguiente, cuando despertaron y vieron la puerta, vieron que la puerta efectivamente tenía esos arañazos. Entonces, ¿qué era lo que estaba siguiendo a este señor? ¿Qué era lo que quería? ¿Y por qué desapareció? ¿Por qué no siguió intentando inclusive meterse? Sin duda un gran misterio. ¿Qué crees que haya sido? La siguiente historia, esta historia es personal, o sea, es algo que me pasó a mí. Obviamente esa historia me gusta platicarla también porque considero que el platicarla, pues, es interesante. Pues muy bien, en una ocasión yo estaba en mi cuarto, así como ahorita, estaba yo viendo mi celular. Todo estaba apagado, solamente se veía la luz de mi celular. Pues yo tenía una ventana muy grande, así como esta. Obviamente tenía su cortina. Y en esa ocasión yo no alcanzaba a ver lo que había afuera. Entonces yo suponía que tenía su cortina. Entonces, pues de esas veces que estás viendo mucho el celular y obviamente la luz te encandila, que a veces que tienes que voltear hacia otro lado para que tu vista
pues ya no esté tan acalambrada por la luz. Entonces cuando yo hice esto para voltear a ver si a la ventana, parecía como si alguien estuviera ahí parado, alguien así como con una capucha y así de esas túnicas largas y como si se hubiera recorrido de lado. Entonces ya prácticamente en ese momento yo ya podía ver lo que había afuera, o sea, ya podía ver la calle. Entonces dije, ah, caray. Entonces prendí la luz, no había nada. Entonces la pregunta es, ¿qué, qué estaba haciendo ahí? ¿Qué era lo que estaba? Porque literal yo no podía ver la calle, pero después de eso ya la podía ver. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que alguien me explique. Y el número uno, la pongo en número uno porque es de las historias más famosas que yo creo que a todos la hemos escuchado, pero ya el hecho de que te pase es algo increíble. Y sobre todo que si a mí me pasara, creo que sería algo que me daría muchísimo miedo. Pues muy bien, la experiencia que ocurrió es efectivamente a la mamá de nuestro suscriptor José. Obviamente ella tenía una rutina como la mayoría de nosotros. Entra a trabajar a la mañana, aproximadamente a las 6 de la mañana, y pues se levanta a las 5 para preparar su lonche, bañarse, alistar sus cosas. Entonces ella anda saliendo de su casa a las 5:30. Obviamente pues a esa hora está todo oscuro, no hay mucha gente. Entonces mientras ella iba caminando, dice que escuchó como un susurro, que le hablaron, diciéndole, hey, Lupita. Y a lo mejor al principio no le prestó atención. Fueron pasando varios días y todos los días se escuchaba ese susurro. Entonces, en una ocasión, pues ella iba con la mente preparada a decir, bueno, cuando lo escuche me voy a detener para buscar y ver dónde sale ese susurro. Porque pues literalmente, ¿quién va a estar a esa hora llamándote? Entonces, iba caminando y escuchó ese susurro. Lupita. Entonces dice que cuando volteó hacia un balcón, porque de ahí escuchó que provenía esa voz. Dice que cuando volteó, dice que vio a una mujer con una túnica blanca, cabello largo negro, tapándole el rostro. Entonces estaba en el balcón. Entonces ella se quedó literalmente como en shock. Que pues obviamente si tú ves esa figura, ¿qué pensarías que es? Sin duda pensaríamos que es la Llorona. Y por esos rumbos, a lo que me cuentan, se escucha mucho acerca de ella. Entonces pues lo que hizo, se quedó un momento en shock y después lo que hizo fue correr hasta llegar a su trabajo. Entonces pues ya prácticamente pasó ese día y a la mañana siguiente, pues prácticamente a pesar de que tenía ese susto, ese miedo, pero pues aún así fue pasando, pero ya no volví a escuchar eso. Así que, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Habrá sido una aparición? ¿Habrá sido la Llorona? ¿Qué fue? Si tú hubieras caminado en esa mañana, hubieras escuchado eso y lo hubieras visto, ¿cuál hubiera sido tu reacción? ¿Te desmayarías? ¿Te quedarías en shock? ¿Correrías? ¿Gritarías? ¿Te mueres? ¿Qué harías? Pues muy bien, pues con esto concluimos lo que es este top 10 de historias de terror. Si tú tienes alguna historia que te haya pasado, por favor, coméntamelo. Sígueme en mi Instagram, que se llama Top de Todo. Ahí puedes mandarme mensajes, mandarme historias, para yo después subirlas aquí en YouTube. Y pues todas las cosas que ustedes digan, aquí yo con mucho gusto también las compartiré. Así que el día de hoy concluimos con estas historias de terror. Espero que puedas dormir tranquilo y que puedas pasar una feliz noche. Mi nombre es Paxson y nos estaremos viendo hasta la próxima en otro top de todo. Hasta la vista.